Qué bueno que están aquí. Y cada reunión que me es posible, que Dios me permita, yo voy a pararme aquí a dar testimonio del poder de Dios y hablar de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que nadie te puede refutar algo que tú has sido testigo? ¿Verdad? Alguien te puede venir a contar algo y tú puedes decir, pues lo creo o no lo creo. Pero algo que tú has vivido, nadie te puede decir absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, yo necesito pararme aquí las veces que Dios me lo permita para hablar y proclamar la grandeza de Dios, porque yo necesito transmitirles a ustedes de que este lugar no es un lugar nada más en el que venimos a entretenernos y a pasar un buen tiempo y a animarnos. No es un lugar de superación personal, es un lugar donde podemos realmente conocer a un Dios verdadero, experimentar su amor, experimentar su presencia y ver que Él es real y que Dios quiere y está interesado en la vida de algunos. Mira, Sebastián lo dijo con injundia. ¿Está interesado en la vida de? De todos, de todos, porque Él dio su vida ¿por quién? Dios dio su vida por todos y Él está interesado en la vida de cada uno de nosotros y esto se trata de eso. Yo vengo con una vida arruinada, pero me encuentro con Él y Él cambia mi corazón, cambia mi manera de pensar. Y sigo día a día, porque todavía, ¿cuántos de ustedes saben que mientras estemos en este mundo, Dios va a ir haciendo cosas en nuestra vida? Uno quisiera tener una varita mágica y hacer así, ¡ting!, y cambiar para siempre. ¿Cuántos quisieran eso? Pero dice la Escritura que mientras nosotros vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, vamos cambiando nuestra manera de pensar y por consecuencia, si tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir también. Entonces, pero para que eso suceda, tiene que haber un anhelo y un deseo en nuestros corazones por conocer a Dios, porque nosotros fuimos creados por Él, fuimos creados con propósito, fuimos creados por Él y fuimos creados para Él. No fuimos creados para vivir en esta tierra al ahí se va. Por vivir al ahí se va, ¿cuántos dicen así me fue? ¿Verdad? Por vivir al ahí se va, yo digo, ay Dios mío, ¿verdad? Pero al encontrarnos con ese Dios de poder, al encontrarnos con su palabra y ver que esta palabra tiene poder para cambiar las mentes y los corazones, ¿cómo no vamos nosotros a reunirnos y a hablar? Y muchos de nosotros estamos aquí. ¿Y cuántos de ustedes se desesperan a veces porque dices, ¡ay, yo quisiera que aquí estuviera mi mamá, mi papá, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mis tíos, mis primos, ¿verdad que quieres que toda tu familia venga y escuche? ¿Por qué? Porque lo que estás escuchando aquí son buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias. Yo no sé cuántos de ustedes leen los periódicos o encienden la televisión en el noticiero. ¿Y qué es lo que escuchan ahí? ¿Para qué lo ven entonces? ¿Para qué escuchan si lo que estamos viendo alrededor del mundo son malas noticias? Pero la mayoría sí, la mayoría de las noticias que escuchamos y vemos son malas noticias. Pero
aquí hay buenas noticias. Y yo me emociona muchísimo ver cuando el evangelio llega a la vida de una persona. Cuando el evangelio, que son las buenas noticias, eso quiere decir evangelio. Evangelios son buenas noticias. Cuando el evangelio llega a la vida de una persona y te cambia para siempre, cuando hay una transformación, cuando ahora dices, esta alegría que yo traigo no me la ha dado nadie, me la ha dado Dios. Cuando tu manera de pensar y ver todo cambia y sabes que es Dios a través de su Espíritu Santo, y sabes que este libro es el libro más poderoso que hay. Y si ustedes no lo leen, pues no van a tener poder. Estamos aquí. Es lo que hace encender el motor de tu vida. Y si tú no enciendes tu vida con la palabra de Dios, no tienes manera de ponerte de acuerdo con Dios para que esta palabra suceda. Es como, yo no entiendo nada de mecánica, ni nada de esas cosas, pero sé que cuando alguien se queda sin batería, si no tienes cables que me prestes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesitan hacer? Pasar carga para que encienda ese motor, ¿verdad? Entonces, esta palabra tiene que estar de acuerdo en mi corazón para que yo la pueda hablar. Y cuando yo hablo y creo y oro esta palabra, entonces es como que puse carga en mi ser, y entonces se enciende el motor de mi vida, y entonces sucede aquello que yo quiero ver que suceda en mi vida. De otra manera, hagan de cuenta que se quedó sin carga, que mi vida no tiene sentido, que mi vida está apagada y yo no tengo de dónde agarrarme. Por eso el mundo está tan desesperado y no saben a dónde ir, no saben qué hacer, porque dice, ¿de dónde? Pero si tú sabes que hay una palabra que tiene poder, que hay una palabra que Dios quiere meter dentro de todo nuestro sistema. Les digo, yo no sé ni cómo funcionan estos aparatos, pero me asustan, ¿verdad? Me asusta pensar que yo puedo ahorita apretar un botoncito y de tanto apretarlo, lastimarme el dedo, pero chavalo. y apretar un botoncito ahorita y puedo ver a mi hija que está en otro lado, lejísimos, y puedo hablar con ella en vivo, así, en este momento. Me asusta. ¿A ustedes no les asusta eso? ¿Ah? No se han puesto a pensar, dice el pastor. ¿Nadie se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es posible? Para hacer un poquito de memoria, los que no nos cosemos al primer hervor, hablamos de los Jetsons, o ¿cómo se llaman? Los supersónicos, que tú veías que hablaban en una pantalla. Imagínate, dice. Hablamos de 30 años atrás, quizás. Y quisiera darles un pequeño consejo, porque ahorita que estaba escuchando, porque tú te pones a pensar, son buenas noticias, es palabra de Dios, ha cambiado la vida de mucha gente. ¿Qué pasa conmigo? Se la voy a poner bien fácil. Hoy leí algo y dije, pues sí, eso es. Necesitamos alinear nuestras convicciones con nuestras creencias. Hay muchas personas que tienen convicciones muy fuertes en algunas áreas de su vida que no están alineadas con lo que Dios dice. Y lo que traes es un conflicto terrible de intereses. Y te pones a pensar, ¿le creo a Dios o sigo haciendo las cosas como las he hecho toda la vida? Y es bien simple este razonamiento.
Lo que has hecho hasta el día de hoy, ¿te ha funcionado? Hay que ser prácticos. Si todo lo que has hecho toda tu vida, vez tras vez, vas tropezando y vuelves a caer y te vuelves a levantar, ¿qué tal si le decimos: Dios, si es cierto lo que esta gente está diciendo acerca de ti, yo quiero rendir mi vida a ti? Ahorita cantábamos y se vino una presencia de Dios fuertísima. Yo no sé cuántos de ustedes lo experimentaron. Cuando dijimos: abriste el mar para que yo pasara. Dios sigue abriendo el mar. Hasta se sonó fuerte, ¿ves? Cuando abrimos el mar. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir. Y los que no ven la bendición de Dios es por esa lucha de convicciones. Alinea tus convicciones con la palabra de Dios. Y déjame ver, si me permites 2 minutos, mi amor, me voy a desquitar tantito. Es chiste local para los que vienen por primera vez. Me llamó mucho la atención, leí el día de hoy, dice, de la NTV, por favor, el capítulo 11, el verso 5. Lo he leído un montón de veces, pero hoy me cayó un 20 bien bonito, a ver si te cae a ti. Fue por la fe. Hebreos 11:5. ¿Ves? Hay algunos que se adivinan. Los demás tienen que estar muy vivos, ¿eh? No se duerman. Dios puede cambiar tu vida el día de hoy. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Jesús dijo: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ya está aquí. ¿Sí? Sin morir. Sigues respirando. O sea, es una muerte espiritual la que hacemos cuando nacemos de nuevo, cuando le decimos: Dios, perdona mis pecados. Cristo, creo que moriste y resucitaste. Ven a vivir a mi vida. Dame una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios hace. Y está bien interesante que dice que por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando estamos hablando del morir físicamente, pues cuando estiras los tenis, cuando pateas el balde, ¿entendemos el concepto? O sea, Dios quiere que entremos al cielo sin necesidad de morir físicamente. Es como el nuevo nacimiento, la representación física del bautismo por inmersión del agua. La persona que entra muere a su ser anterior, a su forma de ser anterior, pues su vida pecaminosa, y la que sale es una criatura totalmente nueva, con una semilla de la palabra de Dios y por la gracia del Espíritu Santo para crecer y desarrollarse en el reino de los cielos. Pero sigamos leyendo, dice, desapareció. Eso es lo que algunos nos dan ganas a veces aquí en la tierra, ¿no? No te dan ganas a veces de desaparecer. Cuando tocan la puerta, dice: ¿quién es Coppel? Dile que no estoy, le dice a los niños. Bueno, esa es otra historia. Desaparecer, ¿sí? Físicamente. Desapareció porque Dios se lo llevó. Yo quiero desaparecer, morir al yo, y la vida que estoy viviendo aquí en la tierra, como dice Gálatas 2:20, vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Lo que Él puede llegar a hacer por medio de la transformación de mi mente y de todo mi ser a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. ¿Captaron eso, familia? Ese es el plan de Dios, y nosotros andamos batallando con un montón de cosas, pero aquí hay unas claves muy interesantes, porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten que le agradan a Dios? Déjenme ayudarles un poquito más.
En lo natural, ninguno de nosotros agradamos a Dios. Por la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora sí le agradamos. Nosotros somos aceptos en el amado. Eso es lo que dice Efesios. La aceptación de Dios a nuestras vidas y la gracia de Dios o el agradarse en nosotros es simple y llanamente por lo que Cristo logró en la cruz por ustedes y por nosotros. ¿Sí? Le agradamos simplemente por gracia, por la fe. Y eso es lo que Dios quiere. Inmediatamente después dice, de hecho, dice, sin fe es muy difícil agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Dios existe y que Él recompensa y galardona a los que lo buscan con sinceridad. Y a mí lo que me encanta, y si es un hecho todo lo que ella estaba diciendo, es aterrizar estas cosas. Porque a veces pensamos, y ella lo estaba diciendo muy claro, creemos que el gato tiene 3 patas y tiene 4. O sea, las cosas de Dios no son complicadas. De hecho, Jesús lo dijo de una manera muy clara. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas ser como un niño. Un niño no se complica la existencia. ¿Saben cuál es nuestro mayor problema en los asuntos de la fe? Entre más conocimiento tenemos, entre más estudios, más cultura, más preparación, más conocimiento, más difícil abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que Dios pueda hacer algo. Los países más desarrollados a nivel mundial son los países que menos milagros viven. Tú ves a los grandes evangelistas teniendo campañas en el África y en Latinoamérica y una de milagros tremenda. Porque la gente dice, mira, Jesús dice que Él llevó toda enfermedad en la cruz. Si tú estás enfermo, ven, acércate, cree que Jesús te sana. Y Dios comienza a hacer tremendos milagros. Y Dios lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo que le dijo a Moisés. Señor, ayúdame. Y Dios te dice, hey, ya hice todo lo que tenía que hacer por ti. Entregué a mi hijo Jesús para que muriera por tus pecados y que al resucitar tuvieras el mismo poder que Él tiene. ¿Es lo que dice la palabra o no es lo que dice? Nosotros tenemos autoridad delegada, pero no nos los creemos. ¿Por qué? Porque estamos batallando un chorro con el asunto de las convicciones. Tenemos estructuras mentales y estructuras religiosas tan fuertes que te dicen que imponle mano a una persona o dile que Dios dice y etcétera y ora y van a suceder las cosas. ¿Por qué? Porque así es lo que Dios dice. Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a liberar desde el principio. Lee tu Biblia. En el libro de Éxodo le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a liberar al pueblo de Israel. De hecho, se lo dijo a Abraham. Le dijo, van a pasar 400 años y mi pueblo va a ser cautivo, pero los voy a liberar. Y van a salir prósperos y llenos de Dios, sin enfermedades y etcétera. Dios no ha cambiado de idea. Él te quiere próspero, pero tú puedes levantar tus ojos y ver qué es lo que Dios dice. Todo es por la fe. Todo es por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo que me está diciendo? O sea, si tú no tienes confianza que Dios puede hacer algo, Dios no se va a agradar de ti. ¿Qué pasa si Dios no se agrada de ti? Pues no te va a escuchar y no te va a seguir el rollo. Está muy irreverente eso que dije al final. O sea, simplemente tus oraciones no van a ser escuchadas. Porque si tú estás diciendo, Dios, ahí te va pues a ver si tú, si acaso, y si se puede, si no sé qué. No, Dios te dice, comienza a hablar
lo que yo te dije. Créelo y camina en ese sentido. Al pueblo, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? Lo voy a liberar. Toma tu vara y haz. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Y qué te dice? Dios le dijo, ¿sabes que vas a usar esa vara? Desde el principio le dice, aviéntala al suelo y se hizo serpiente. ¿Saben de qué estoy hablando? Si has leído tu Biblia, algunos tendrán alguna idea. ¿Y cuántos de ustedes saben que si tú vas a agarrar a una serpiente, si es que la vas a agarrar, vas a buscar la manera de agarrarle la cabeza para que no te pique o no te muerda, ¿o no? Imagínate que Dios le dice a Moisés, ¿qué clase de fe? Esta es una serpiente cortita, ¿sí? Dios le dice, no la agarres de la cabeza, agárrala de la cola. ¿Qué pasa si tú agarras una serpiente de la cola? Te va a morder, definitivamente. Y esa fue la primera instrucción de Dios. Echa la vara al suelo, la vara se convierte en serpiente. Los magos del faraón hacen el mismo milagro. La serpiente de Moisés se come las serpientes de los magos del faraón. Y después le dice, agárrala por la cola. Y la agarró de la cola y se volvió a hacer vara. ¿Sí? O sea, Dios tiene poder y Dios tiene autoridad. ¿Nosotros podemos creerlo? ¿Cómo hago yo para creerle a Dios? La fe viene por oír la palabra. Pero también Pablo dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tus compañías, si la gente con la que tú te juntas simplemente se dedica a criticar al prójimo, a hablar mal del gobierno, por ejemplo, que está de moda, y hablar de lo terrible que está la situación, ¿qué es lo que vas a tú vivir y vas a estar creyendo? Eso mismo, lo que tú escuchas, lo que tú ves, lo que tú vives, es lo que vas a creer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ok, aquí tengo yo una fuente de buenas noticias. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo me acuerdo cuando a mí me dijeron, hey, esto es palabra de Dios. Y cada promesa que está ahí escrita, Dios la cumple. ¿Sabes a qué me dediqué? A leer la Escritura. Y a leerla y a leerla. ¡Wow! Aquí dice esto. ¡Wow! Y aquí dice esto otro. Y comencé a rayar mi Biblia. ¿Alcanzan a ver el amarillo? Yo perdí una Biblia hace como unos 10 años más o menos. ¿Cómo me dolió esa Biblia? Tenía un montón de marcas por andar corriendo. Se cayó en la congregación anterior donde estábamos. Alguien va a ser bendecido por esa Biblia, que no me la quiso devolver, pero de todos modos lo bendigo. Y les voy a decir algo. Mi esposa mencionaba 30 años. Tenemos 30 años de ir viendo que cada una de estas palabras Dios las cumple. Y no como nos dé la gana a nosotros. Dios dio un principio. Jesús lo dijo claramente en las parábolas de las semillas. Dice, mira, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender nada del reino de los cielos. ¿Y de qué es el principio? Siembra y cosecha, pero la semilla que tú siembras necesitas cuidarla, necesitas valorarla, necesitas amarla y saber que es palabra de Dios mismo. Y en la medida que tú valores esa palabra, Dios te va a ir dando más revelación, más entendimiento, y va a venir un crecimiento espiritual. Y lo que tú antes hacías con tanta naturalidad y te causaba tanto placer y gusto, comienzas a hacerlo a un lado. Hoy platicaba con una persona y me decía, no, es que yo la verdad quiero dejar de hacer lo malo y me quiero acercar a Dios así todo nervioso. Hey, tranquilo, le dije. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted comience a conocer a Dios y Dios va a hacer que usted se enamore de Él. Dios realmente es lo máximo. Pero hay tanta religiosidad y tanta tontería que nos han metido por años
Que uno se acerca a Dios y dice, no, pues es que si fallo me va a poner un garrotazo. ¿Cuántos de ustedes creían en un Dios así, honestamente? O sea, esa es la religión tradicional. O sea, Dios está esperando que falles para darte. Y yo lo que veo, que lo que Dios nos da a través de Jesucristo es amor, esperanza, comprensión. Billy Graham, ¿algunos de ustedes conocen ese nombre? ¿Cuántos de ustedes saben que cambió de dirección? ¿Sí? El día de hoy se fue con el Señor. Me gusta ver el de 99 años, pero me gusta cómo se ve que dice His Home, está en su casa, 1918-2018. O sea, hubiera cumplido 100 años el 17 de noviembre. Pero él dice, esta es una frase de él, dijo, algún día leerán o escucharán que Billy Graham está muerto. No les crean, yo estaré más vivo que hoy. Solo habré cambiado de dirección, habré ido a la presencia de Dios. Wow. Y otra que escuché también que dijo él, y me impresiona mucho porque en la religión la tendencia es andar acusando y señalando gente. Él dijo, el Espíritu Santo trae convicción. ¿Sí? Dios es el que juzga y nosotros debemos de amar. Y como que de repente creemos que nosotros somos los que debemos de juzgar, que nosotros somos los que tenemos que convencer a la gente. A la gente no la convencemos nosotros, a la gente le convence el Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde dejar de juzgar gente y decirle, mira, aquí está el banquete. Acércate, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que le conozcas. Y quítate todas esas ideas que quién sabe ni de dónde las sacaste. Porque Dios realmente quiere bendecir a sus hijos. Y este tipo de cantos, yo pude percibir y me di cuenta que muchos de ustedes igual, la presencia de Dios. Es decir, abriste el mar para que yo pasara. Perfecto amor venció el temor. Hebreos 13:8 creo que es. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí es cierto? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Jesucristo que abrió el mar rojo, hoy quiere abrirte una dimensión espiritual totalmente diferente a la que tú estás acostumbrado o que has creído que debe de ser. Dios no nos quiere aquí en la tierra golpeándonos el pecho y haciendo como que hacemos o como que estamos arrepentidos. No, Dios dice, hey, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Tú simplemente créelo y comienza a marchar. ¿Qué tienes en tu mano? Ponte a hacerlo. Así es. Billy Graham es un general, es un héroe de la fe. Yo no sé cuántos de ustedes han oído de héroes de la fe, pero que a uno le pasó esto, al otro le pasó el otro. Este es uno de los pocos. Caminar 99 años en integridad y en un testimonio de perfección. Exageré, perdón, perfecto solo Dios. Pero en un anhelo de hacer las cosas bien. Pero les voy a ayudar para que no se asusten porque dicen, ay, Billy Graham. Jesucristo es el que nos tiene que apantallar. Algunos de ustedes han escuchado esto. En una ocasión le preguntaron a su esposa, que ya está también con el Señor. Le dice, hermana, ¿usted alguna vez ha considerado el divorcio en su matrimonio después de tantos años?
No. Divorcio jamás. Homicidio sí. ¿Cuántas esposas dicen sí? Lo he pensado en algún momento. A ver las manos honestas. Mira. Este tipo de preguntas muy comprometedoras, ¿verdad? ¿Levantaste la mano? Te dieron ganas de... Ay. Regresamos allá a Hebreos, donde estábamos, Hebreos 11:6, por favor, de la NTV. Todo te incluye a ti, dile a tu vecino, por favor. Qué participativo, muy bien, gracias. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan religiosamente. ¿Cómo dice? Con sinceridad, o sea que no es suficiente venir los domingos y venir los miércoles. Es a los que lo buscamos con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Alguno de ustedes saben a qué se refiere? A la lluvia, exactamente. Hasta esa fecha todavía no se conocía la lluvia. Imagínate, Dios le dice, va a llover. Pero lo interesante del testimonio de Noé es que pasaron 100 años construyendo la bendita arca. Tú imagínate la burla de todo el barrio o de toda la ciudad pasando constantemente, porque Noé también, yo me imagino que no estaba todo el tiempo construyendo y construyendo, sino le decía, ¿sabes qué? Viene un diluvio, va a llover, la tierra va a ser cubierta totalmente de agua. Dios está dando oportunidad de que nos arrepintamos. Y la gente lo tiraba loco. Pero nosotros lo decimos con facilidad. Si tú dijeras, va a pasar un mes o 6 meses o un año. 100 años. ¿Te imaginas lo que son 100 años? A veces la gente dice, no, es que la Biblia habla de que no. 100 años son 100 años. ¿Y por qué digo con esa seguridad? Porque Dios en la creación fue el que dividió la semana en 7 días. O sea, cuando hablamos de 100 años, estamos hablando de 100 años. ¿Podríamos nosotros permanecer así fieles, creyendo, sin ver? Es que hay tantas cosas tan hermosas aquí que Dios me estuvo hablando el día de hoy, en serio. Porque estaba leyendo aquí en el verso 8, después vamos a ver ese de Noé. Pero en el verso 8 dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Dios lo llamó para que dejara su tierra y él obedeció y fuera a otra que él le daría por herencia. Por favor, pensemos un poquito en lo natural. Si tal vez no es la misma situación que vivimos actualmente, donde la mayoría de las tierras, o si no es que todas, tienen dueño. ¿Sí? Aquí Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Deja tu tierra y tu parentela, deja a tu tierra y tus parientes y todo, y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Pero quiero que vean qué interesante lo que dice aquí. Se fue, ¿sin qué dice?
Se fue sin saber a dónde iba. Saben que cuando nosotros como familia fuimos llamados aquí a Ciudad Obregón, yo lo único que conocía era el Costa de Oro, creo que pasaba cuando íbamos a Hermosillo, y sabía que era un lugar sumamente caliente. Cuando mi esposa tuvo esas visiones en el espíritu, como 3 veces fueron, amor, donde decía Ciudad Obregón, y ella dice que me veía a mí en un atril y miles de espigas de trigo, y que esas espigas de trigo se hacían personas. Y yo le decía, cállate, loca. Y me decía, de ver, ¿tú no sientes un llamado a Obregón? No, yo no siento nada, yo siento un llamado a los negocios. Vamos a apoyar la obra de Dios, apoyar a pastores, apoyar a sus hijos. Y cuando Dios literalmente me habló y le digo, vámonos. Espérate, pero ¿cómo así? Vámonos. Nos vinimos, mis hijos, estaban los 4 ya, ¿verdad? David tenía 5 años, en camión, y el camión de la mudanza venía detrás de nosotros. Sin saber a dónde íbamos, sin saber lo que iba Dios a hacer. Yo creo que Dios se agrada. No teníamos ni casa, porque la casa que habíamos rentado, la rentaron. Y llegamos aquí y buscamos a una persona de bienes raíces y bueno, esa es otra historia. Nos vamos a desviar porque está bien interesante. Invítenme a cenar y se las platico. Pero nos vinimos sin saber qué. Si tú dices, mira, pastor, venga, ustedes los quiero de pastores, tengo un grupo de 200 personas que quieren que ustedes los pastoreen. Aleluya, Dios me está hablando, diría, ¿no? Pero cuando ni siquiera sabes a dónde vas y lo único que tienes es una visión dada por Dios e ir caminando. Pero lo que quería que nos enfocáramos, después vamos a hablar de eso porque ya se nos va a acabar el tiempo, dice, se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Quiero que nos pongamos bien vivos porque todas estas cosas Dios nos está hablando de una manera clara. Han oído, anduvo circulando en la red ahí un amigo que dice, ¿y ese es tu equipaje? Pues si yo nada más vengo de paso. Y a veces nosotros tenemos un equipaje que son un montón de baúles como si que nos fuéramos a llevar algo. Y Dios lo que quiere enseñarnos es que en esta tierra estamos de paso, que somos extranjeros y peregrinos y que aquí simplemente estamos de paso. Y Dios quiere que disfrutes la vida, claro que quiere. Dios quiere que seas feliz. Como 3 o 4 piensan que Dios los quiere felices. Dios te quiere feliz, definitivamente te quiere feliz. Pero ¿sabes qué quiere? Que nuestra dependencia sea de Él. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. Su hijo y su nieto hicieron exactamente lo mismo. Quienes heredaron, ¿qué? La misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos, ¿qué dice? Una ciudad diseñada y construida por Dios. Si él no hubiera entendido este concepto, él dice, bueno, sabes que ahora pues ya fui donde Dios me dijo, ahora me regreso a mi ciudad original. Eso es lo que dice adelante ahí. Mira en el verso 16, después lo vamos a ver con calma, pero dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor en el verso 16, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Leo desde el 13.
Y con esto terminamos. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros y nómadas, aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Estamos captando que somos ciudadanos celestiales. Eso es lo que está diciendo. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Pero no fue el caso. Ellos estaban claramente definidos que iban por una patria celestial. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos. O sea, aquí estamos, unas carpas, habrá algunas más lujosas y algunas con que no tengan goteras, dice, suficiente, ¿no? Y que te cubran bien del frío, teniendo, Pablo lo dice claramente, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos. Y no está hablando de conformismo, porque yo lo que veo en la Biblia es que Abraham, Isaac y Jacob fueron riquísimos con la bendición de Dios. Dios lo dice claramente en Hebreos en el capítulo 6. Ellos recibieron la promesa. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, familia. ¿Podemos creerlo? O sea, Dios no está en tu contra. A menos que tú estés en pecado a propósito y diciendo, a mí no me importa que Dios diga que yo no esté en pecado y quieres seguir pecando, entonces, y eres un orgulloso, Dios te va a hacer así. Porque Dios dice, da gracia a los humildes, pero rechaza a los soberbios. Dios no quiere gente soberbia en su reino, pero sí quiere bendecirte. Amén. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Hay tantas cosas, Señor, que no entendemos en tu palabra, que no entendemos de la vida de fe. Pero en esta noche, Señor, queremos tomar decisiones por ti. El mundo no tiene la solución, Señor, para los problemas. Tú sí. Y yo te pido en el nombre de Jesús, por cada persona que viene a este lugar y todos los que van a venir, Señor, con decisiones firmes, con convicciones claras, que tú eres el único, Señor, que tiene vida y vida verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido un espíritu de entendimiento, un espíritu de amor, de poder y dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar esta carrera. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento y a saber más bien, Señor, que sin tu Santo Espíritu es imposible vivir la vida cristiana. Haz tu obra completa, Señor. Aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestras debilidades, nuestros defectos. Tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras debilidades. Es Jesucristo. Y Él ya pagó con su sangre preciosa para que nosotros podamos acercarnos a ti. Gracias, Señor, que tú no mientes. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, que tú eres el único que puede transformarnos y darnos una vida que realmente tenga propósito, una vida que vale realmente la pena vivir, Señor. Una vida donde tenemos visión,
donde tú transformas, Señor, diariamente. Dejamos todo orgullo, Señor, de lado y te pedimos que tú hagas la obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.